décadas de la historia independiente de México fueron de anarquía y desorden en los aspectos económico, político y demográfico. La inestabilidad del país se reflejaba en todos los órdenes de la sociedad, y en particular en las fronteras. La migración ilegal y el contrabando eran comunes por la falta de vigilancia. El proceso de consolidación de México como nación independiente lo llevó necesariamente a establecer relaciones políticas y económicas con otros países del mundo. Los países que más injerencia tuvieron en los asuntos internos de México y en la economía mexicana fueron Estados Unidos de América y las grandes potencias industrializadas capitalistas de Europa, Inglaterra y Francia, que estaban en pleno proceso de expansión de sus mercados y en la búsqueda de materias primas para sus industrias. México tuvo una relación difícil con España, la antigua metrópoli colonial, sobre todo en las primeras décadas, cuando ese país intentó en varias ocasiones reconquistar el territorio nacional. Al empezar su vida independiente, el Estado mexicano necesitaba dinero. Los años de guerra habían dejado a la economía del país muy dañada. Para reactivar el comercio, era necesario invertir en caminos y carreteras. Para desarrollar la agricultura, explotar las minas de plata y reactivar las demás actividades productivas. Urgían recursos económicos. La desorganización del Estado y la situación de pobreza en que vivían la mayoría de la población dificultaba obtener recursos mediante el cobro de impuestos. El gobierno tuvo que pedir préstamos, principalmente extranjeros. Incluso años antes de que Inglaterra reconociera a México como país independiente, algunos de sus banqueros ya habían otorgado préstamos importantes al gobierno mexicano. Por otra parte, los constantes ataques de España, empeñada en la reconquista de México, hicieron todavía más urgente la necesidad de hacerse de recursos económicos. Mantener a México independiente costaba mucho dinero. Muchos banqueros y empresarios, tanto extranjeros como nacionales, se aprovecharon de la desorganización, urgencia y corrupción del gobierno mexicano para hacer grandes fortunas, ya que cobraban por sus préstamos altísimos intereses. De esa manera, México comenzó a endeudarse en tal magnitud que después le resultó muy difícil y costoso pagar. Inglaterra y Francia, en su proceso de expansión capitalista y colonialista, también llevaron a cabo algunas incursiones en territorio mexicano, con el pretexto de reclamar por el pago de indemnizaciones a particulares franceses y de deuda a esos gobiernos europeos. La primera incursión francesa sucedió en 1838. El segundo reclamo lo hicieron Inglaterra, Francia y España en 1862, y tuvo mayores consecuencias, ya que Francia intervino militarmente en el país y apoyó a los conservadores para traer al emperador Maximiliano de Habsburgo. La primera intervención francesa vino después del fallido intento de reconquista de España en 1829. Desde 1828, algunos franceses residentes en México reclamaban al gobierno mexicano el pago por los daños sufridos en sus bienes durante la Guerra de Independencia y las revueltas posteriores. Del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839, ocurrió la llamada Guerra de los Pasteles, o primera intervención francesa en México. Este conflicto se debió a daños causados durante la Revolución a comerciantes franceses, principalmente la de un pastelero francés que exigía un pago de 60,000 pesos, reclamos enviados a París a través del embajador francés de Faudis, que se encontraba realizando en el país gestiones para sentar las bases de las relaciones políticas entre los dos países. De Faudis abandonó México al no llegar a un acuerdo en las gestiones de este convenio, pero volvió el 21 de marzo de 1838 acompañado de barcos de guerra para exigir los pagos que los comerciantes franceses exigían al gobierno mexicano, como indemnización a los daños causados a sus negocios durante conflictos ocurridos en el país, el pago de 600,000 pesos, así como privilegios a ciudadanos franceses dedicados al comercio. Los puertos mexicanos sufrieron bloqueo durante 7 meses, ya que el gobierno de Anastasio Bustamante negó toda negociación mientras la soberanía nacional se encontraba amenazada por los cañones franceses, además de que el gobierno no tenía la obligación de indemnizar los reclamos hechos por los daños a propiedades durante conflictos armados. San Juan de Ulúa y la ciudad de Veracruz sufrió el bombardeo francés, logrando que ambas ciudades capitularan sin la aprobación del gobierno mexicano, que declaró la guerra enviando a Antonio López de Santa Anna como comandante de las tropas que hicieron frente al enemigo. Ambos bandos se enfrentaron en el puerto de Veracruz, que fue lo más grave ocurrido en la Guerra de los Pasteles. El fin del enfrentamiento entre Francia y México llegó al firmarse un acuerdo gracias a la embajada inglesa. En dicho acuerdo, México se comprometía a pagar 600,000 pesos exigidos por Francia, llegando a su fin la Guerra de los Pasteles el 9 de marzo de 1839. En la primera mitad del siglo XIX, el país se encontraba en bancarrota, por lo que el 17 de julio de 1861,
Benito Juárez declaró la imposibilidad de pagar las deudas que nuestro país había contraído, hecho que irritó a Inglaterra, España y Francia, por lo que en 1862 sus armadas desembarcaron en Veracruz, dispuestas a cobrar sus préstamos, pero después de negociar con el representante de México, España e Inglaterra se retiraron. Sin embargo, Napoleón III, emperador del Segundo Imperio francés, quería establecer una monarquía favorable para Francia y disolver el gobierno constitucional mexicano. Las fuerzas francesas se componían de 7,000 soldados que salieron hacia la Ciudad de México, mientras que el presidente Juárez le dio la orden al general Ignacio Zaragoza de detener el avance de las fuerzas armadas francesas en la ciudad de Puebla, con solo 2,000 hombres. El 5 de mayo de 1862, los cañones resonaron y los rifles dispararon. Más de 1,000 soldados franceses murieron. Los mexicanos habían ganado la batalla, pero no la guerra. Derrotados en la batalla de Puebla, los franceses se refugiaron en Orizaba para esperar refuerzos y así proseguir a la ofensiva. Mientras tanto, Luis Bonaparte decidió imponer un rey europeo en el país, para lo que Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota aceptaron gustosos, y llegaron a la Ciudad de México para tomar la misión de salvar a México, pensando que el pueblo estaba de acuerdo con el nuevo gobierno. Así fueron coronados como el emperador y la emperatriz de México. Los republicanos, al mando de Benito Juárez, no aceptaron la intervención extranjera y le pidieron ayuda a Estados Unidos con financiamiento y voluntarios para la lucha. Estados Unidos presionó a Francia para que se retiraran en 1867. Maximiliano, indefenso, tuvo que recurrir a sus antiguos aliados conservadores, los generales Miramón y Mejía, pero ya era demasiado tarde, ya que fueron derrotados en Querétaro y fusilados en el Cerro de las Campanas. Las constantes experiencias sufridas por México a partir de su vida independiente, con las invasiones extranjeras y las pérdidas territoriales, así como el enorme costo político, económico y social que supuso el enfrentamiento entre el proyecto liberal y el proyecto conservador, hicieron evidente la necesidad de integrar un proyecto nacional que diera estabilidad política y social y favoreciera el crecimiento económico. Ese proyecto se consolidó con la restauración de la República Federal. Los endeudamientos, las guerras perdidas y la falta de capacidad del gobierno para realizar su trabajo han causado graves problemas que tenemos que seguir pagando hoy en día. Y aunque las guerras ya han cesado, mantenemos un constante estado de lucha interno, provocado por el desinterés social y político ante las grandes problemáticas. En la actualidad, los intereses extranjeros aún no se acaban, pues Estados Unidos ha estado muy al pendiente del petróleo mexicano.